esa clase hacemos por WhatsApp un juego de roles por llamada y que eso sí lo hacemos desde el celu. Entonces, bueno, esto es bien la marcha. Nos vamos a tirar. Bueno, vamos a dar comienzo, vamos a empezar con historia clínica, medicina A. Vamos a estar muy abocados a lo que es todo la historia clínica, ¿está bien? Y todo lo importante que es, ¿está bien? La semiología es una materia importante y es importante que le tomen el sí y que puedan, aparte, digamos, cualquier especialidad que después hagan se basa en esto, ¿está? En hacer una buena historia clínica, un examen físico, poder transmitirlo en la historia. Y bueno, ahora vamos a ver toda la importancia. Así que hoy vamos a empezar con historia clínica. Es importante que vamos a aprender a manejar con otra terminología, ¿sí? Todos los tenemos que interpretar y ponerle un nombre a lo que usted nos describe, y eso es lo que van a ir aprendiendo, ¿sí? Cómo se llama, por ejemplo, ardor al orinar, que no va a quedar bien que en la historia con ardor al orinar, sino que hay que poner disuri. Es como que tenemos que asumir el rol que tenemos, y en eso tenemos que ser, pregunten, ¿sí? Cuando historias clínicas tiene que ser con la terminología adecuada, ¿sí? Se van a equivocar 800 veces y lo vamos a ir corrigiendo, quiere decir que eso les va a bajar la nota, que eso no les preocupa, sino que el lenguaje y la metodología de la escritura en una historia clínica se tiene que entender que está hecho por un pronal, ¿sí? Bien. Bueno, ¿arrancamos? ¿Estamos callados? Sí, sí. Bueno, hablar sí, por lo menos, si no quieren hablar. El video, pero ¿no? ¿Cómo? Sí, Vamos a... Ahí. Avisen si ven bien todo. Así con un ok. No ven nada ellos. Yo no veo, no. Presentar. ¿Ahora ven? Sí, ahora sí. 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 Buen día. Ok, quiera comentar algo. Por un lado vemos cómo representa ambas facetas del hombre, ¿no? De acuerdo a esto de bioética, donde veíamos el buen médico y el médico bueno. Por un lado, los médicos por momentos suelen ver a los pacientes como si fueran una máquina que hay que arreglar, que hay que aceitar, que hay que ajustar tuercas, y pocas veces se preocupan por la historia que hay detrás de esa persona. Me quiere saber un poco más sobre esa persona. La idea es, digamos, vamos a ver muchas cosas en la cursada, las cuales en el ámbito médico y académico es importante que las sepamos, pero no queremos que nunca pierdan, por lo menos es nuestra manera de trabajar como médicas, y queremos transmitirles a ustedes que queremos que tomen siempre la importancia del que está del otro lado, ¿está bien? Tener esa empatía para poder entender que nosotros a veces hablamos con términos, el paciente lo puede asustar, tener el foco de que del otro lado tenemos una persona con miedo, con sentimiento, con tristeza, cuidades, vulnerable. Entonces, a pesar de todo lo que veamos desde lo académico y desde lo que tengamos que estudiar, la meta principal es que entiendan al paciente como un todo, que se pongan en el lugar del paciente y tengamos un patch ¿está bien? Simplemente preguntándole el nombre y acarizándole la mano podemos lograr un contacto y un acercamiento con el paciente. No es una pierna con pie diabético para amputar, no, es un paciente un todo, con todo eso implica, ¿está? Entonces, nuestra manera de empezar esto es este camino que vamos a recorrer y que ustedes van a empezar a recorrer ahora en la vida hospitalaria, en contacto, van a empezar a tener sus contactos, lamentablemente por la pandemia no lo están logrando ahora, pero es el camino donde van a empezar a tener el contacto con el paciente. Y para nosotros es sumamente importante que esto lo tengan claro, ¿tá? Y que lo puedan asimilar. Bien, bueno, ahora vamos a empezar con todo lo que vamos viendo en la lista y bueno, si hay acceso las vamos viendo, ¿tá? Arrancamos. Dale, sí. Bueno, este es el que no lo conocen, es la puerta de entrada del plan, es un hospital chico, no tenemos mucha complejidad, pero bueno, gracias a eso resolvemos gran cantidad de situaciones, así que bueno, la idea de que, bueno, en la parte del hospital, ¿tá? Bien, bueno, semiología. Como ahora en medicina, pero bueno, semiología significa el estudio de los síntomas, como bien que síntomas sacar de esto, ¿está bien? Ambos, bueno, son productos de una enfermedad, van a hacer la manifestación de una enfermedad, ¿bien? Y la semiotecnia es la técnica que nosotros vamos a obtener los signos, ¿está bien? Lo que nosotros vamos a buscar con el tacto, con el oído, con los
auscultamos con la vista mirando al paciente, la parte olfatoria, si vamos a sentir, vamos a ver más adelante, el aroma de manzana ves en mediación, como médico vamos a lograr rescatarse el paciente, ¿ok? Bien. Una cosa al margen que les quiero decir, en el Classroom, todas las clases, el material lo vamos a ir subiendo como también cuando le demos alguna actividad. Así que no se preocupen mucho por la clase porque cuando termina el día, a la tarde ya se la subimos. Bien, sí. Sí, Bien. Bueno, la semiología, como objetivo que tenemos que lograr, a partir de los datos que vamos a recabar por el interrogatorio, el examen físico y los estudios complementarios, tenemos que llegar a un diagnóstico. ¿Qué significa esto? El interrogatorio va a ser lo que nosotros vamos a tener que ir preguntándole al paciente, ir dirigiendo eso y poder sacar toda la información, ¿está bien? Con el interrogatorio y el examen físico va a llegar a un porcentaje muy alto, un 85% de que vamos a tener un diagnóstico presuntivo. Tenemos que llegar a los estudios complementarios, lo que nos va a terminar de definir el diagnóstico. Pero el interrogatorio y el examen físico son fundamentales y es importante que lo hagamos, es importante que le prestemos atención y esto nos va a ayudar muchísimo a llegar al diagnóstico, que es nuestro objetivo en sí, ¿está? Bien, problema en semiología es todo aquello que adquiere una atención a circunstancia percibida por el médico o el paciente que afecta la capacidad funcional del individuo. Es decir, es una situación, sea observada o sentida o manifestada por el paciente o por el médico, ve algo que el paciente no lo observa, pero que el médico lo ve, y que en oral fuera que sea una situación problemática, ¿también? Bien. Bien. Síntoma, como lo habíamos expresado hace un ratito, es lo que manifiesta el paciente. ¿También? Lo que el paciente siente, también es algo subjetivo, ¿también? Porque el paciente puede decir, y me duele la cabeza, y nosotros en realidad no sabemos el grado de intensidad, no puede el grado de intensidad que se le parte la cabeza, capaz que depende del umbral que tenga cada paciente. También es algo subjetivo, y es algo que nosotros tenemos que confiar en lo que el paciente nos dice. Lo manifiesta el prurito significa el rascado, la razón, ¿bien? En ámbito médico, digamos, la traducción, como decía Sandra hace un rato, no vamos a poner picazón, sino prurito. Dolor, ¿está bien? El dolor lo va a referir de diferentes maneras. Disnea es la sensación de falta de aire, que lo vamos a hablar de acá por toda la cursada, ¿está bien? Pero para que ya se vayan ambientando con algunos términos médicos. La dificultad respiratoria, eso lo va a manifestar el paciente, la dificultad respiratoria. Nosotros podemos observar otras cosas que después más adelante vamos a ir viendo que nos está hablando un paciente que está con disnea, ¿está bien? Pero la disnea, la falta de aire, la va a transmitir el paciente, esa sensación de falta de aire, ¿ok? Y los signos es lo que vamos a ver nosotros como médicos. Entonces, es lo que podemos observar, palpar, ocultar, y es un dato objetivo. También acá digamos, no es que nos interesa, pero no va a estar, la vamos a constatar nosotros. Más allá que el paciente sienta y nos puede seguir diciendo como que tengo hinchado, pero lo tenemos que constatar nosotros. Por el tacto, como ven ahí, con la vista, sí. Por ejemplo, el paciente viene a consultar porque tiene las piernas hinchadas. Entonces, nosotros vemos el síntoma, escuchamos el síntoma, pero cuando le apretamos el pie, por ejemplo, como está ahí, que se llama Godet, el signo de Godet es la manifestación en signo del síntoma que él refiere. ¿Entienden? Como que en el ejemplo del edema, que sería la hinchazón, nosotros traducimos la hinchazón o que tiene hinchado los pies como síntoma de edema, como signo de Godet positivo que van a ver que es cuando le hundimos en el hinchazón, hundimos el dedito y queda un pozo, eso es el signo de Godet. Entonces hay que ir traduciendo en síntoma o en signo lo que el paciente nos va diciendo. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, bien. Y, por ejemplo, en las otras piernas, donde vemos una análisis, es lo que nosotros observamos como médicos. Lesiones, podemos llegar a ver la coloración del paciente, podemos llegar a ver, digamos, fisonomía del paciente, vamos a ver más adelante. Todo lo que nosotros observamos ni bien entra el paciente a la consulta. Examinamos con el tacto, todo lo que escuchamos con la ocultación, la temperatura que tomamos. El paciente puede sentirse, lo dice como que tiene fiebre, y capaz que no, o capaz que eso lo tenemos que constatar nosotros con la temperatura y ver si esto es un signo y no deja de ser una acción sola del paciente. ¿Ok? Bien. Y síndrome es este conjunto de síntomas y signos relacionados aquí, que tienen una fisiopatología común y que obedecen a distintas etiologías. Por ejemplo, un síndrome febril. Y el síndrome febril se acompaña de muchas cosas, que ahora lo vamos a ver, son signos y síntomas, los cuales puede ser un síndrome febril por un cuadro abdominal, puede ser cuadro como ahora estamos viendo un cuadro de coronavirus, o puede ser algo bacteriano, puede ser un síndrome febril por algo tumoral, como después más adelante vamos a ver todas las causas. Todo un síndrome, también, de síntomas y signos que van a tener distintas etiologías. No quiere decir que el síndrome febril, por ejemplo, sea nada más que por una patología en común. ¿Ah? Como lo vemos acá, la sensación de calor y frío que tiene el paciente, la astenia. Astenia, cuando hablamos de astenia, es cansancio, ¿está? Bueno, la cefalea, sabrán, es el dolor de cabeza, dolor de espalda, mialgias, cuando hablamos de mialgias significa dolores musculares, dolores articulares o artralgias, también se le dice, y escalofríos, o a veces chuchemias también, ¿ok? ¿Dan bien hasta acá? Sí. Perfecto. Bien, Sí. Bien, ¿qué es la historia clínica? Es el registro completo de la información obtenida a través del interrogatorio del paciente, el examen físico, los estudios complementarios que se efectúan. Cumple una función asistencial, de indicación, legal y de auditoría. Es la herramienta básica del trabajo del médico. ¿Qué significa eso? Van a tener que hacer historias clínicas, ¿está bien? La internación o auditorio. Es donde uno, más allá de su memoria, tiene que volcar legalmente toda la información de esa consulta y de ese paciente con todo lo que pueda recabar. Como vamos a ir viendo de antecedentes, de por qué consulta, de lo que vimos, de qué conclusión llegamos, qué estamos esperando, qué resultados nos obtenemos. Todo eso es lo que nos va a avalar ante otro profesional o el día que la gente va a hacer un resumen de historia clínica porque viaja, o ni hablando
desde el punto de vista legal, si el paciente quiere hacer alguna intervención judicial. Pero más allá de no ir a ese extremo de lo legal, sí, por más que no sea el paciente, la obra social cambió de obra social, o se tiene que trasladar, se está internado al hospital, y nos piden un resumen de los últimos 3-4 días, o si es una historia de consultorio, o su historia personal de todo el tiempo que lo atendimos, todo eso volcado en la historia clínica de manera concreta, que pueda, si lo piden fotocopiado, si nos presumen que podamos entendernos nosotros lo que pusimos, y es una herramienta que el paciente la puede pedir en cualquier momento y nosotros tenemos que dar una respuesta. Por tanto, No se escucha, o eso lo vi. Sí, creo que... Cortaste el audio, ¿cierto? en algún momento nos piden, la verdad, y segundo, que en algún momento nos piden, la verdad no nos vamos a acordar después de ver tantos pacientes por día, y un paciente que hace 4 años que lo vimos y no lo recordamos. Y también, sí. ¿Podrías repetir de que estaba hablando de que la herramienta de la justo de control audio? Sí, bueno, lo que decíamos es que la estética es fundamental. Es el documento donde nosotros tenemos que volcar todo lo que hicimos, digamos, todo el interrogatorio, la amnesis que le hicimos al paciente, el examen físico completo, ¿está bien? El estudio, los estudios complementarios que le realizamos, volcarlos, y el diagnóstico de lo que nosotros pensamos, las conductas a seguir con respecto al tratamiento, digamos, todo lo tenemos que volcar en la historia clínica. ¿Por qué? Porque primero, digamos, yendo de lo más simple a lo más complejo, nosotros como médicos, cuando vean paciente a la próxima consulta, y como decía Sandra, hay diferentes historias. Hay historias que nosotros hacemos en un consultorio, hay clínicas que hacemos en una internación, ¿está bien? Pero yendo de lo más simple a lo más complejo, nosotros en una clínica de un paciente internado, cuando el otro día el otro médico ve la historia clínica, tiene que entender cómo vino el paciente, ¿ok? Porque nosotros no vamos a estar para decirle al otro médico, mira, yo lo recibí de esta manera, que esto y lo otro. Entonces tiene que estar volcado fijamente, llevando un orden, traten de ser ordenados, que eso hace que no se pierdan y que no les queden cosas colgadas, ¿ok? Aparte, el que vino el otro día puede tener la mejor predisposición y si te faltó algo, decirte, che, no lo pusiste, o puede tener toda la mala intención de decir, mira, este no hizo, y si no hacía esto, era imprescindible, y capaz que ustedes lo hicieron. Quedaron en la boca de los demás por no haberlo escrito. Entonces, no se hace por un motivo determinado, no se pudo realizar el hemograma porque no anda el equipo, entonces se solicita. Cuando ponen abajo no se pudo realizar. O sea, que el otro no diga, mira, no le hizo ni un hemograma. Entonces, porque tampoco vamos a hacer la semiología, si vino por un flemón dentario, no vamos a hacer la semiología neurológica y anotar todos los signos de neurología que no tiene. Eso, el criterio de lo que sí y lo que no, lo van a ir durante el año, incluso van a terminar medicina B y van a empezar a aclarar algunas cosas también. No es que ahora todo esto tenemos que saberlo. Pero hay cosas que se ponen y hay cosas que no se ponen porque no hacen a esa historia clínica. Pero todo lo que haga y que tenga relación con el motivo por el que vino o por la patología que nosotros presuponemos que tiene que estar anotado. Bien. Y yendo de lo más simple, como para que haya una cosa y que el médico que posteriormente vea a este paciente entienda de lo que estamos hablando, o nosotros mismos a la semana o al mes lo citamos por consultorios externos, ver nuestra evolución y entender qué le habíamos pedido, para qué le habíamos indicado y demás. Todo lo que está escrito nos va a ayudar a nosotros o a nuestras cosas a tener la continuidad del paciente. Desde lo simple. Desde lo más complejo, es una herramienta. Hoy por hoy se solicitan muchas historias clínicas para diferentes cosas, digamos. O puede ser alguna causa legal por algún accidente en la vía pública, o sí, por malpraxis. Así que bueno, está bueno poder hacerlo todo en la historia, porque lo que ustedes no pusieron es como que no lo hayan hecho. Por más que hayan trabajado un montón con el paciente, si no lo escribieron, no está, fines legales. ¿Está? Bien. Bien. Bueno, debe ser cierta, obviamente, esto menos que hablamos, coherente, entendible, traten de ser la letra entendible, más que nada, principalmente los datos del paciente, el DNI, el nombre y el apellido, todo con imprenta. Después capaz que escriben en manuscrita, traten de tenerlo legible, porque es importante para el que lee después, o para el que tenga que leer esa historia, tiene que entenderse, ¿está bien? Debe seguir un orden, el orden es importante, manejen, porque es la manera que no se les va a perder cosas en el camino, ¿está bien? Si siempre siguen un orden es como que no pueden faltar datos, y aunque sean negativos, ¿está bien? Antecedentes del tabaquista, no refiere, tabaquista, no refiere, digamos, pónganlo, porque es importante también, no consumo de drogas, no esto, no lo otro, más allá que a veces en las historias está bueno aclararlo. Y si es positivo, realmente poner la cantidad, digamos, si es ocasional, cantidad de cigarrillos por día, digamos, está bueno agregar todo, ¿bien? Bueno, y a través de la historia clínica vamos a tener información para hacer un razonamiento médico, ¿ah? ¿Vamos bien? Sí. Por miedo que se corte. Bueno, lo que hablamos, ¿no? La historia clínica tiene datos básicos, una es la anamnesis o el interrogatorio, otro el examen físico y el examen complementario. Son sumamente importantes todos, pero en el interrogatorio y el examen físico son fundamentales. Los complementarios ven para complementar el diagnóstico, ¿está bien? Pero no tienen que estar orientados para saber lo que tienen que pedir. Pedir por pedir, lo confundir. Hay que saber, ¿ok? Bien. En la historia clínica vamos a tener la comunicación no verbal, ¿está bien? Es preciso por eso observar elementos de la comunicación no verbal como el paralenguaje, tipificar el lenguaje, ¿está bien? Movimientos del paciente, de las extremidades del cuerpo, los gestos, el contacto ocular que vamos a tener para detectar gestos mínimos, ¿está bien? La posición, la postura, ¿está bien? La actitud de los brazos es lo que no va a estar expresado verbalmente, pero sí lo tenemos que ver y es lo que observamos al paciente en un todo, ¿está bien? Comparar si la comunicación coincide con lo que está diciendo el paciente, digamos, son todas cosas que pasan de lo no verbal, ¿está bien? Acá ya sería más la visión de los signos, ¿no? Claro, sí, ciertos rasgos que nosotros podemos ir captando del la paciente. inspección general, ya desde cuando abrimos la puerta y el paciente ingresa, tenemos que ir almacenando datos que nos llaman la atención, como para después sumar todo lo que vemos, lo que vamos a ver en el examen físico, porque los signos los podemos ver cuando entra caminando y cuando lo examinamos.
a veces en el examen físico detectamos los signos. Y esto más habla de esa visión de ojo médico que decimos, el paciente viene doblado de dolor, pálido, sudoroso, nos da la impresión que podría ser un infarto. Entonces, ir viendo, después vamos a buscar en particular cada cosa, pero ir viendo la primera impresión con el paciente, si está ansioso, si está sudoroso, si está muy pálido, que es un síndrome anémico, si está algo, como los signos, pero la primera impresión, ¿sí? Eso es en el primer contacto visual con el paciente. Bien, algo importante en la historia clínica es si tú estás cerca del paciente respetando su... Viste que no sé. Pero, ¿a quién se lo voy a ¿Se habrá ido? Perdón. No sé, lo tengo Julián. Si tú estás cerca del paciente respetando su espacio personal, hoy por hoy el tema de la cercanía, bueno, es siempre manteniendo el protocolo, ¿está bien? Pero más allá de esto, de la situación que estamos frente a la pandemia, que capaz que no estamos tan cerca como habitualmente capaz que estábamos antes, esto igual, más allá de la pandemia, nos permite tener como un acercamiento paciente, en la expresión, en el hablar, teniendo todas las medidas de precaución y tener el tratamiento adecuado. ¿Viste? Bien. Procurar dirigirse al frente para tener el contacto visual, ¿está? Identificarse con el cargo, la institución, los objetivos, digamos, en base bueno, cuando uno tiene que decir de quién es, qué función está cumpliendo en el hospital, más que el paciente está internado y llegar y decir, hola, buenas tardes, soy la doctora fulano, soy el doctor fulano, soy especialista en esto, soy la clínica o soy la especialidad que sea, bueno, vengo a ver cómo están sus análisis, vamos a ver los objetivos que uno planea con ese paciente, tenemos que inspirar confianza, ¿está bien? Es importante para que el paciente nos pueda contar cosas que bueno, sean importantes para nosotros, poder hacer una anamnesis, averiguar lo que el paciente lee, las circunstancias del paciente, obviamente siempre preservando su intimidad y su privacidad, hay cosas de que no la conoce, estar en el medio de un pasillo contando, porque obviamente que lo que hablaban en el video, ¿no? Digamos, es una cosa que uno tiene que respetar para que el paciente pueda tener la confianza y contar cosas que son íntimas o que le da vergüenza contarlas, no estar preguntándole y cosas que uno puede poner mal. Avisarle, contarle lo que vamos a hacer en cada momento, ir avisándole, le vamos a hacer esto, vamos a esperar tal cosa, vamos a hacer tal, como ir contando y participándolo lo que uno va haciendo, ¿tá? Verle cómo podemos ayudarlo, manejar respeto y empatía. También siempre ponernos en el lugar del otro. ¿Bien? Bien. Empatía es la actitud de escuchar y responder a un paciente, es decir, conectarnos con el paciente. Es el nivel de comprensión, ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del enfermo, ¿ok? Escuchar lo que el paciente nos cuenta, detectar los miedos, las angustias, las esperanzas y dar respuestas a estas inquietudes. Pensemos que el paciente en la situación en la que viene está en una situación dura, también está en una situación con miedos, con tristezas, con angustias, con todo lo que uno puede imaginar. Entonces tenemos que ponernos en el lugar del otro y poder ayudarlo de la mejor manera, ¿bien? Poder comprenderlo y poder conectar. Como hablábamos en el video, de preguntarle por el nombre, llamarlo por el nombre, acariciarle la mano. Ya con eso ya a veces es mucho para el paciente, ¿está bien? Así que más allá que ahora estamos dentro de una pandemia y a veces entramos todos ponchados, no a veces, con el paciente COVID entramos emponchados, pero como ocultamos también podemos tocarle la mano y decirle, bueno, quédese tranquilo, mandar todo bien, digamos, son cosas de que al paciente lo ayudan y lo motivan. Bien, el tiempo. No se puede tener prisa, ni el médico ni en el caso contrario, mejor poner la entrevista. Es decir, uno tiene unos tiempos limitados, ¿está bien? Porque obviamente tenemos, con consultorio tenemos un tiempo limitado, pero ese tiempo tratar de hacerlo lo más, lo más efectivo posible, como para que el paciente pueda explayar lo que necesita, nosotros podamos tomar de repente, podamos dirigir algunas cosas, pero hay para el paciente que nos va a llevar mucho más tiempo que otros, ¿está bien? Y no por eso tratar al paciente y no permitirle, si estamos en un trabajo donde los tiempos son muy cortos, tratar de ir organizándonos, porque hay pacientes que van a necesitar más tiempo, porque son más complejos, porque tienen enfermedades, porque hay que explicarle cómo tomar la medicación y no lo entienden, entonces nos tenemos que tomar un tiempo extra con ciertos pacientes, ¿okay? Siempre las primeras visitas nos llevan un poco más de tiempo para conocer al paciente. Bien, el lugar, la preparación del lugar tiene que ser un lugar cómodo, ¿está bien? Donde haya una climatización, una privacidad, ¿está bien? Tiene que ser un lugar, no en un pasillo, ni tiene que ser un lugar acorde donde esté el entorno preparado para esto, no un lugar donde se muere de frío para revisarlo, o donde está sucio, digamos, son todas cosas que uno tiene que cuidar en el contexto de una entrevista con el paciente. Bien. Técnicas que ayudan, ayudar al paciente a que inicie, continúe o amplíe su exposición, preguntándole en base a lo que el paciente va diciendo, escuchar activamente, prestarle atención, a sentirlo con la mirada, por más que a veces tengamos que escribir, levantar la mirada, mirarlo, asentirlo, no que solamente uno escribe y que no levanta la mirada, que puede pasar en muchos profesionales. Hacer manifestaciones verbales o algún gesto, lo que fuera, como para ver de que uno escuchando y que le está respondiendo, repetir frases que haya dicho el enfermo, qué sé yo, tuve con fiebre, tuvo fiebre, qué día, cuándo, digamos, está transmitiéndole que los estamos escuchando. Utilización del lenguaje del paciente, si el paciente nos dice algo en su entorno, tratar de entenderlo y si no, preguntar también, porque muchas veces tienen un lenguaje paralelo que capaz que no lo entendemos, no darnos vergüenza a preguntarlo, pero tratar de también seguir como un diálogo acorde al paciente, ¿está bien? Respetar los silencios y tratar de no provocar constantemente interrupciones, sino dejar hablar al paciente y después empezar como a dirigir más el interrogatorio. Bien, seguimos. Bueno, lo que hablamos desde un principio es una herramienta que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico. Con la historia clínica, 70% de los casos vamos a llegar al diagnóstico. Con la historia clínica y la exploración se suma a un 85% de los casos, es decir, vamos a tener la puntería casi del 85% del diagnóstico. Y ahí lo terminamos de definir con los exámenes complementarios, ¿está? Bueno, obviamente que es importante poder lograr confianza y una buena relación entre el médico y el paciente. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que necesitamos sí o sí que el paciente nos cuente, ¿está bien? Si tiene alguna adicción, si hizo alguna instrumentación legal, si haya hecho algo que nosotros necesitamos saber para poder ayudarlo. Entonces, nada, no somos quienes para juzgar nada, sí para preguntar y poder ayudar en esta situación, ¿ok? Entonces, tenemos que tener confianza en el paciente, crearle confianza al paciente. Bien. Bien, el interrogatorio dentro de la historia clínica, el interrogatorio. En primer paso de la historia clínica, primero se debe dejar al paciente lo que hablamos, exponer
su problema sin interrumpirlo para evitar que se disocie y el paciente pierda el hilo, ¿está bien? Y después ir dirigiéndolo, porque muchas veces el paciente empieza, no, porque ayer fui a la casa, y todo, el entorno, entonces ir como después, una vez que el paciente explaya su situación, ir pudiéndolo dirigir, y cómo fue, cuándo empezó, y que él se le sumó, ¿está bien? Como ir dirigiéndolo. ¿Vamos bien ahí? Hola. Sí, vamos bien, vamos bien. Sí, bárbaro, bárbaro. Vamos bien. Yo pregunto porque tengo miedo que se pierda la conexión en algún momento y sigo hablando, no lo haga mala. Que nos ha pasado. Nos ha pasado, por eso. Porque no los vemos, nosotros tenemos toda la pantalla que es la que con vos, y a veces lo que hacemos es prender el celu para ir viéndolos en el celu, porque no los vemos. Y nos ha pasado más de una vez que seguimos viendo y se había cortado la conexión. Así que bueno, nos enteramos por ese lo que se cortó. Bien, bueno, en el interrogatorio, lo que hablamos, los datos personales es importante, siempre traten de hacerlos en imprenta para que puedan entender, porque es sumamente importante tomarlos bien, el DNI, si tienen, de hecho, el DNI, mejor que no haya malentendidos entre un número y el otro, porque es fundamental para después los registros. Se le va a poner el motivo de consulta, que es el motivo por el que viene el paciente, ahora lo vamos a ir viendo uno por uno, la enfermedad actual, los hábitos, antecedentes personales, antecedentes familiares, noción de foco y anamnesis por aparato. Esto es todo lo que vamos a ir viendo, ¿ok? Bien. Los datos, el interrogatorio, los datos personales, como decíamos, importantísimo. Nombre, apellido, edad, sexo, estado civil, el domicilio, la procedencia, la ocupación, estudios, religiones. Todo es sumamente importante. Nombre, apellido, obviamente, registrar al paciente. La edad es importante y el sexo para ver las posibilidades de patologías más frecuentes a esa edad y con el sexo femenino o masculino, ¿está bien? Como para pensar ciertas patologías que puede tener una mujer y varón, ¿ok? El estado civil, digamos, es importante, pero no que esté casado con papeles y demás, sino como para tener, sí, digamos, sirve hasta cierto punto, ¿no? No es algo tampoco. Domicilio y procedencia para ver dónde está, si está en una vigilancia, si tiene agua potable y todo esto que nos puede ayudar a descubrir la patología. La ocupación, muchas enfermedades que se transmiten, que digamos, se adquieren a través del trabajo, entonces es importante saber la ocupación del paciente. Estudios para ver el grado de complejidad que, digamos, cómo podemos hablar. Tratemos de ser siempre claros, aunque sea un súper profesional, porque en el ámbito médico, por recontra ingeniero y no entender nada de la medicina, entonces para tratar de ser claros, pero capaz al paciente uno le dice las medidas que tiene que tomar, qué sé yo, tal medicación, y un paciente que no quiere leer ni escribir, hay que explicar que escribírselo, digamos, si sabe leer o no. Eso también es importante para tener contacto con el paciente. Y la religión, porque bueno, hay muchas religiones que nos permiten la transfusión de sangre o que hacen tratos rituales, digamos. Esto tiene que ver con esto, ¿está? Doctoras, una pregunta. Sí. Cuando una persona no se siente identificada con el sexo biológico, Sí. ¿eso lo vamos a ver? Sí, en realidad, sí, hay muchas historias que de repente capaz que tienen el nombre que se le pusieron y que biológicamente se sienten identificados con otro sexo, y eso se los respeta, obviamente, y bueno, esa parte obviamente que siempre se respeta. Lo que pasa es lo que hablábamos con respecto al sexo recién, escogías enteramente que, por ejemplo, con los órganos femeninos o masculinos del paciente, ¿entendés? La parte, obviamente, que no se siente, sí, es respetable y se lo considera como tal. Okay, ¿Te respondí lo que necesitabas? Sí, sí. De hecho, nosotros en las historias clínicas tenemos que, en los laboratorios, tenemos que poner más que nada, porque, por ejemplo, a ver, una enfermedad ginecológica, obviamente que la tenemos que aclarar, el sexo, lo tenemos que aclarar el sexo cuando pedimos tratatorio. ¿Está bien? Porque puede que sea, que se haya cambiado el nombre y que, qué sé yo, que sea un hombre femenino y es un varón o al revés, genéticamente. ¿Está bien? Entonces, si nosotros estamos pensando en algo femenino, también en algún órgano, como lo que fuera, que el paciente traiga la consulta y en su documento tiene el nombre que nosotros queramos y lo llamamos por el nombre que el paciente dice, pero no va a coincidir también con la anatomía. ¿Está bien? No sé si te respondí lo que vos me preguntabas. Sí, lo que pasa es que yo también lo preguntaba porque como es un tema sensible, por ejemplo, al llenar la historia clínica, como que uno pone en confusión. No sé si me explico. Sí, uno tiene que poner, en base si, por ejemplo, el paciente cambió el nombre, o también con cada paciente, el paciente que lo tiene como... Uno va haciendo el filtro y vas viendo con qué paciente lo tenés que manejar con toda naturalidad, con qué paciente le tenés que dar más contención, con qué paciente, el paciente ya te lo tiene directamente, en pacientes que no lo refieren. Entonces uno va sobre la marcha viendo con cada paciente en particular. Pero siempre se respeta la decisión del paciente, pero lo que es enteramente de patologías que capaz que nosotros podemos llegar a descubrir, lo tenemos que saber, ¿está bien? Más. Pero después se respeta y se lo llama muchas veces por el nombre que el paciente elige, con el sexo que se siente reflejado. Uno le dice, por más de que su nombre oficial sea Carlos y se siente identificado con, qué sé yo, Ana, le decimos Ana, y seguimos la conversación. Pero sabemos que sí. Por ejemplo, al escribir, o sea, completar la historia clínica, por ejemplo, si se ha identificado con el sexo femenino, ponemos un nombre femenino y después cuando tenemos que completar nosotros el sexo, ponemos el sexo biológico, tómico. En realidad tenés que poner el género. Claro. ¿Entendés? Una cosa es el sexo y otra el género. Sí. Y podés poner género autopercibido. Ah, perfecto. ¿Está? Pero el tema es de que nosotros, digamos... En el sexo es el biológico. En el sexo es el biológico, ¿sí? Bueno, sí, gracias. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, no sé, me cae un paciente que dice que se llama, no sé, Diego Milito, que Sí. consulta la guardia, no sé, yo por sangrado irregular. Yo pongo, no sé, no zona, Diego Milito, y no sé, motivo de consulta, sangre irregular, sexo, y le pongo femenino, por ejemplo. Nos que basar siempre con los datos objetivos desde el DNI, ¿ok? Nosotros tenemos que, Por porque es lo registro legal, si el paciente hizo cambio en el DNI, DNI, perfecto, DNI. nos basamos en el DNI. Ahora, como decía Sandra, hay cosas que son inherentes de que el paciente se pudo haber cambiado, como yo te decía, ahora actualmente tenemos, por eso en el laboratorio tenemos que explicitar el sexo, no el género, porque hay patologías que son más que el paciente se perciba del sexo opuesto, excepto de que, qué sé yo, que si es mujer, se sacó y tuvo una operación con una histerectomía, pero bueno, pueden pasar patologías enteramente anatómicas. No sé si me entendiste. Pero siempre... Esto lo tenemos que basar en base al DNI. Después, poder poner, efectivamente, se le escribe de tal manera, se lo llamamos de tal manera y todo bárbaro. Pero nosotros legalmente tenemos un registro de DNI donde, por ejemplo, hoy por hoy, digamos, siempre estuvo en CISA, pero hoy por hoy con el tema del COVID, nosotros enteramente tenemos que poner los datos con los que está ingresado el paciente legalmente, ¿entendés? ¿Esa es tu pregunta?
Claro, sí, yo por ejemplo te decía, el documento dice, no sé, Valeria López, pero ella se reconoce como Diego en el nombre, Valeria López, y en otras versiones ella se hace llamada como Diego. No, En el vos nombre. pones, No se percibe el paciente, pero pones sexo femenino, género autopercibido, masculino. Y si tiene otro nombre, aclarás en el género autopercibido el nombre que usa. Documento lo tenés que poner como tal y el sexo también el como tal. Listo, entendí. ¿Sí? Ahí quedó claro. Sí, queda más claro por eso, que Bien. lo dice poner un nombre, Vos eso pones los dos, lo legal y el del sexo, nombre, apellido, legal. Si lo tienes cambiado en el documento, pones directamente, no pones dos nombres, pones directamente, ¿sí? El nombre que tiene en el documento. Y pones género autopercibido tal y no vuelves a aclarar otro nombre, porque ya lo tienes cambiado en el documento. bien. Perfecto. Bien, motivos de consulta, la razón por la que el paciente viene a la consulta, síntomas o signos también que haya presentado el paciente y lo que siente con mayor intensidad, lo que más le preocupa y demás. Estos son algunos motivos de consulta. Disfagia, que es la dificultad para tragar, regurgitación, que es la regurgitación, el contenido gástrico que vuelve para la vía superior, náuseas y vómitos, que bueno, eso ya lo conocen, así o pirosis, también se le dice, diarreas, constipación, hematuria es la sangre en la orina, poliuria es el aumento de la diuresis. Diuresis es la cantidad de orina que hace por día. Es la cantidad. En otro que polapiuria es la cantidad de veces que va, pero no la cantidad de orina que hace. Poliuria es que hace más cantidad de orina que lo habitual. Disuria es el dolor al orinar, galactorrea es la secreción de leche por las más. Adenopatías son los ganglios también inflamados, aumentados de tamaño. Mareos, la sensación de mareos, de vértigo. Los sincopales son los cuadros que tienen una pérdida de conocimiento abrupta. Y bueno, y alteraciones de sueño. Bien, puede presentarse con dolor, fiebre, fatiga o cansancio, ¿está bien? Anorexia, que es la pérdida de apetito. Polifagia es el auto del apetito. Polidipsia es el aumento de la sed, ¿está bien? Obesidad, pérdida de peso, edemas, que era lo que hemos visto, es el líquido en el celular subcutáneo. Disnea es la sensación de falta de aire. Ictia, que es la coloración amarillenta de la piel, mucosas y conjuntiva. Hipoxemia es la disminución de la saturación. Palidez, la disminución también, paciente pálido con tinte blanquecino. Prurito es la picazón. Palpitaciones es la sensación de la frecuencia cardíaca aumentada. Es una sensación. Después, taquicardia lo vamos a evaluar con respecto al paciente, al electro, todo auscultando. Todos ya saben lo que es. Hemoptisis es la liberación de sangre por las vías respiratorias. Y expectoración es la expectoración del moco por las vías respiratorias. ¿Ok? Bien. La enfermedad actual, uno dice el motivo de consulta por lo que el paciente viene y el motivo de la enfermedad actual es donde desarrolla cronológicamente. Si el paciente está con paciente, sexo femenino, masculino, tantos años de edad, que consulta por presentar un cuadro de disnea, grado 2, 3, lo que sea, de tantos días de evolución, horas de evolución, digamos, donde cronológicamente uno lo acopla, lo hace como un cuentito y explica bien la situación. Puede estar acompañado de otros síntomas, disnea, más fiebre, dolor, lo que fuera, ¿ok? Y el motivo de consulta, el síntoma, hay que decir la localización, si es un dolor donde irradia, qué tipo de carácter tiene, qué tipo de intensidad y severidad, factores que lo agravan o lo mejoran, si es un carácter temporal, si es algo continuo o es intermitente. El paciente dice hace 3 meses me pasó, después no, me pasa todas las noches o no, hace 2 días que estoy así, digamos, todo esto lo tenemos que expresar en la enfermedad actual. También todo esto es lo que nos va a cerrar el cuadro, ¿está bien? Bien, todos los síntomas asociados y demás. Con respecto al dolor, ver si tiene localización superficial, localización en estructuras inmediatas. Lo que ven arriba es un herpes zóster, ¿está bien? Si está provocado por notas mecánicas, físicas, como el calor y el frío, erosiones, cortaduras, o infecciones, uno tiene que ver la parte superficial. En el profundo, bueno, dentro de lo somático tenemos los músculos, los nervios, las articulaciones, y es un dolor difuso e impreciso. Y en el visceral, es un dolor que, bueno, va a tener una irradiación, una duración característica, esto igual, después con dolores lo vamos a ver más específicamente y hay una clase de dolor, ¿está? Y los dolores referidos es cuando produce una contractura muscular y se irradia metamétricamente donde estamos sintiendo el dolor, ¿ok? Bien. Con respecto a esto que les vamos a ver igual más el dolor lo vamos a ver específicamente, pero uno tiene que preguntar dónde es, a dónde va, dónde se irradia, cómo es, el grado de intensidad que tiene, si aumenta o disminuye con algo, todas estas preguntas que si está acompañado con otros síntomas, como por ejemplo en este caso el dolor abdominal, náuseas y vómitos, digamos que investigar varias cosas que esto igual en todo lo vamos a ver más ampliado, ¿ok? Bien. Importante, en el caso de preguntar la diuresis, que vendría a ser lo que orina el paciente. Si la diuresis está contada, si el paciente va, si va más de noche, cuánta cantidad de veces va, si hay una poliuria o una polaquiuria, si el paciente además orina de mes o van todo el día, todo esto lo tenemos que preguntar. Catarsis, si el paciente tiene catarsis positiva, catarsis negativa, características de la catarsis, si es diarrea, si es constipado, qué características tiene la diarrea, qué características tiene la materia fecal, de qué color es, ¿ok? Todo esto ya van a ver que es sumamente importante preguntarlo. La dieta en qué concibe el paciente, si es una dieta sana, si es una dieta hiposódica o no, con grasas o no, la actividad física que hace el paciente. El tabaquismo, en el tabaquismo tenemos que preguntar la cantidad de cigarrillos que fuma por día, desde qué edad, desde cuántos años hace que fuma. El alcohol lo mismo, si toma alcohol, si es ocasional, si es todos los días, qué cantidad de alcohol, qué tipo de alcohol, si es cerveza, bebida, vino, lo que fuera. Drogas, qué drogas utiliza, ¿está bien? Hábitos sexuales, si se cuida, no se cuida, con preservativos, digamos. Esto también para poder evaluar otras circunstancias. Para todas estas preguntas, mitos, es importante crear un clima de confianza y un clima donde no ocupar al paciente, digamos, tomar como una situación normal y escuchar y nada, no ponernos en el papel de nada. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el paciente, con su práctica, con lo que somos meramente médicos y no tenemos por qué juzgar nada. Sí es importante crear un ámbito de confianza para poder saber, ¿está bien?
Y bueno, tenemos que preguntar y tenemos que saber si ese paciente o es algo cardíaco o capaz que tuvo un consumo de cocaína y bueno, tenemos que saberlo, ¿está bien? Bien. Antecedentes personales como alergia, asma, hipertensión, diabetes, cardiopatías, medicamentos que hayas consumido, ¿está bien? Cirugías previas, enfermedades de la infancia, y bueno, todo esto lo tenemos que interrogar y también transcribirlo, ¿bien? Antecedentes familiares, es importante también vincular el tema de los padres, los hermanos, a veces los abuelos, de qué fallecieron, ¿está bien? Si sufrieron de alergias, de HTA, hipertensión arterial, DBT, diabetes, cardiopatías, cáncer, ¿está bien? Porque a estos pacientes con la carga genética, vamos a tener que estar más atentos a las patologías heredadas, ¿está bien? Y bueno, con respecto también a la noción del foco. Por ejemplo, en Chaga, preguntar de dónde viene el paciente, si conoce la vinchuca, si el área donde estaba había vinchucas. En la tuberculosis, si el paciente estuvo en un medio, si tiene algún familiar, algún primo, algún sobrino, algún tío, alguien que tuvo tuberculosis. Toxoplasma con respecto a los gatos, si estuvieron en contacto. Lo mismo con la brucelosis, la hepatitis, qué tipo de hepatitis, si tuvieron, digamos, si estamos hablando de una hepatitis A que tiene un contagio por la materia fecal y demás, o si tuvo una hepatitis C, para ver si tuvo transfusiones, una hepatitis B con relaciones, digamos, hay que tener el entorno donde pudo este paciente, igual que con el HIV. Si tuvo en un entorno o tuvo algún hábito, lo que fuera, que algo del entorno podemos percibir de que este paciente tenga alguna de estas enfermedades infectocontagiosas. Doctora, una pregunta. Sí. Una pregunta. Con respecto a la noción de foco, por ejemplo, que hablarse de dónde se puede agarrar Chagas, por ejemplo, se tendría más el lugar de residencia, Sí. o se fue a un lado, por qué zona, digamos, ¿no? Sí, claro, eso. Sí. Sí, siempre interrogar, y de repente, muchas veces nosotros vemos algunos electros, algunas apatías de pacientes, y ahí como que empezamos a preguntar, ¿de dónde sos? ¿Conocés? Sí, doctora, se conocía el Chaga, la vinchuca, conozco, donde yo vivía, había, entonces, bueno, eso. Significa ver en el contexto si hay posibilidad de que se hayan contagiado alguna enfermedad infectocontagiosa en el medio, ¿está bien? Bien. Bueno, esto es todo por hoy. Después seguimos, mañana con Historia Clínica 2. Es la parte del examen físico, y bueno, completar la historia, y mostramos algunos modelos de historia clínica. Así que, bueno, nada, por hoy. Los dejamos libres. ¿Todo bien? Muchas gracias, Esperen doctora. que salimos. Muchas gracias. Sí, bueno. Ahí estamos, ahora lo vemos. Bueno, nada, la idea es de que vayamos de a poco ir armando lo que es la historia clínica y como para terminar semiología haciendo buenas historias y bueno, después con la parte práctica vamos a ir todos de roles donde ustedes van a tener que ir, cada vez vamos aumentando más cosas, ¿ok? Para poder hacer una historia clínica completa que la vamos a terminar de hacer cuando terminemos todas las rotaciones, ¿está bien? Cuando terminamos generalidades, ahora que le hacemos hacer una presentación de cómo presentaría una historia clínica respiratorio para entregar una con generalidades y respiratorio y así para ir practicando y sumo. Bueno, si Dios quiere, sí. ¿Hay algún Creo que a las 9. ¿Van a mandar un cronómetro para seguir a ver qué clase tenemos para leer antes? Sí, es lo que dijimos hoy, que dijo la doctora Carla, bien temprano, que como nosotros sabemos que terminamos en la misma fecha que el año pasado, y ayer Teti nos dijo que la facultad extendió hasta el 6 de agosto la cursada, habíamos comprimido temas y ahora los vamos a volver a... Que vayan presentando todos, así lo vamos viendo.